de ese episodio lamentable, triste, que recordamos todos. Gabriel Michi, periodista, amigo de José Luis. ¿Qué tal, Gabriel? Hola, Quique, querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, repasar la historia es duro. Vos hiciste un libro, Cabezas, un periodista, un crimen, un país, con la imagen de Yabrán en la portada. Esa foto que marcó justamente el destino de José Luis. ¿Qué significa, después de 28 años, eso que pasó y cómo lo ves ahora? Bueno, vos decías, ¿no? Justamente en la introducción, fue un crimen que fue un hecho bisagra en la historia argentina, un crimen que nos marcó a todos, al país, porque fue sin duda el peor ataque a la libertad de expresión desde que volvió la democracia en la Argentina, y eso generó una enorme reacción social de muchísima gente que, sin conocerlo a José Luis, se movilizó y gritó el "no se olviden de Cabezas", el Cabezas presente, y que lo sigue haciendo hasta el día de hoy, porque entendió que lo que se estaba poniendo en juego era la propia democracia, ¿no? O sea, el crimen de José Luis fue un mensaje mafioso para silenciar, digamos, para que el periodismo no se meta con determinados poderes, en este caso el que representaba el empresario Alfredo Yabrán, y también todo un grupo de policías y custodios vinculados a hechos de violencia. Y bueno, y en este caso, bueno, la verdad es que lo que pasó fue una tragedia terrible que nos arrebató a una persona de bien, a un trabajador, a una persona muy comprometida con su labor y también muy comprometida con su familia, que bueno, pasando 28 años, lamentablemente, hoy todos sus asesinos están en libertad, gozando de un privilegio que no tuvo José Luis, ¿no? Y sí, cuando vos haces el resumen y decís están en libertad, te produce indignación seguramente, ¿no? Sí, sin duda, aparte, bueno, uno grafica el tema de la impunidad con hechos bien concretos, ¿no? Hace unos días contó Gladys Cabezas, la hermana de José Sí. Luis, que su hijo, Sebastián, fue a un recital en Varadero, en un momento se puso a comer un choripán en un puestito de choripanes, se pone a hablar con la persona que atendía ahí, esa persona le cuenta que había estado preso, le pregunta por qué, y dice, porque soy uno de los asesinos de Cabeza. Sí, sí, la ¿No? Le tuvimos acá, dice. Gladys, hablando y nos Ah, comentaba eso bueno. y sí, ella estaba también indignada y la repercusión que había tenido en su hijo, ¿no? Al- No, ni hablar. Pensá, a ver, Sebastián tenía 8 años, ¿no? Cuando mm, ocurrió el crimen de su tío. mm. Y tiene un recuerdo muy vívido de cómo jugaba, cómo se divertían juntos y demás. Encontrarse cara a cara, así, sin comerla ni beberla, digamos, Claro, con uno de asesinos, que encima se jacta de sí. haber sido uno de los asesinos, porque no es que dijo, y mira, a mí me acusaron de ser el Mm. asesino, no, dijo, se jactó de eso, de haber participado del hecho, y no es la primera vez que lo hace. Gladys creo que les contaba también a ustedes Sí. que ya en el pasado él se había jactado de esto, de que había sido uno de los asesinos de José Luis. No, no, terrible, terrible. La verdad que le pregunté qué hubiera hecho y bueno, nada, me decía que hubiera reaccionado mal, obviamente, ¿no? Como cualquier otro que se haya sentido víctima y encima delante del asesino, en este caso del hermano, ¿no? Pero Totalmente. bueno, Gabriel, ¿qué perspectivas es desde ese momento hasta ahora? ¿Hemos aprendido como sociedad a no callarnos, a decir cosas que por ahí antes teníamos miedo de decir? Sí, yo creo que cambió, la Argentina cambió el mundo, ¿no? También el tema de las nuevas tecnologías han hecho que la realidad de hoy sea totalmente diferente a la que fue hace 28 años, ¿no? Mm. Pero sí creo que justamente esto que les contaba, ¿no? Cómo reaccionó el periodismo, particularmente que tomó muy fuerte la bandera de José Luis, pero también cómo reaccionó la sociedad, fue clave para que no hubiese otros casos Cabezas, Claro. ¿no? Cuando ocurre el crimen de José Luis, en ese momento había muchísimos crímenes contra periodistas en Colombia, ¿no? En ese Ujú. momento, después se trasladó un poco más a México, ¿no? Pero bueno, en ese momento era Colombia con el tema de los carteles, el cartel de Cali, el cartel de Medellín, que Mm. asesinaban periodistas casi todos los días. Y yo recuerdo que los colegas colombianos se sorprendieron
con las imágenes de las marchas masivas que había de Argentina reclamando por un periodista, y me decían a mí, incluso se lo dijo Gabriel García Márquez, algún colega nuestro, le dijo, la verdad es que si nosotros hubiésemos hecho el 10% de lo que ustedes hicieron, quizás no tendríamos que lamentar esta tristísima situación que estamos viviendo, ¿no? Y creo que eso fue un ejemplo para el mundo. En ningún lugar del mundo pasó que un periodista se convierta en un ícono, en un símbolo, como se convirtió José Luis, donde hoy hay por lo menos 75, yo hice un mapa, ¿no?, de por lo menos 75 lugares que lo recuerdan a José Luis, que llevan su nombre, calles, monolitos, barrios, y eso no pasó en ningún lugar del mundo. ¿Por qué pasa con José Luis? Creo que por las características que se dio el crimen y porque la sociedad lo tomó como un verdadero desafío para defender la democracia, ¿no? Totalmente. Por un lado, alguien súper poderoso que creía que nadie lo iba a tocar y sin embargo era tan humano y tan miserable como cualquier otro que tuviera poder y que creía tener ese poder para ejercerlo sobre los demás. Y por otro lado, una figura de un trabajador común, humilde, que no tenía nada que ver con nada de todo ese poder y que fue justamente asesinado por esa avaricia, por esa miseria de alguien que no quería retratarse. Es una cosa, pero insólita y aparte inentendible, ¿no? También. Claro, bueno, vos sabés que hay uno de los capítulos del libro que vos mencionás, que yo escribí hace cuando se cumplieron los 20 años. Que lo tengo, me falta nada más que la firma tuya para... Cuando vos quieras, vos sabés que contás con eso, vos sabés que contás con esto. Se llama Dos Universos, ¿no? Y plantea esa dicotomía, ¿no?, justamente entre el mundo de ese empresario, mafioso, que él mismo dio la mejor definición de sí mismo cuando le preguntaron qué era tener poder, y él dijo, tener poder es tener impunidad, ¿no? Claro. Eso creo que lo pinta el cuerpo entero. Rodeado con vínculos con el Poder Ejecutivo, con Menem, con las Fuerzas Armadas, y por otro lado un laburante que llegaba a duras penas a fin de mes, con un sueldo de trabajador de prensa, que lo hacía con una enorme pasión su trabajo, pero porque entendía la importancia social que tenía el trabajo como periodista, pero que lo que hacía era disfrutar de su familia, de su profesión. Dos universos totalmente distintos que se chocan a partir de, bueno, una investigación como la que estuvimos haciendo nosotros durante mucho tiempo, que culmina con la foto de Chabrán, pero que también revelaba los pliegos oscuros que tenía el poder en ese entonces y cómo ese poder se había logrado construir a espaldas de la sociedad y a costa de la sociedad, ¿no? Tal cual. Y vos ves, comparando distintas situaciones tan frívolas, ¿no?, de cuando por ahí los artistas son retratados en situaciones así, no sé, medio ocultas, ¿no? Y sin embargo ahora es algo común eso, como vos decías, ¿no? En las redes se puede ver a cualquiera, que incluso que se hacen selfies y todo. Y este hecho de algo tan turbio, que una persona no se deje retratar y que por eso instigue a un homicidio, realmente es una locura total. Claro. Por eso creo que la gente se identificó con eso, ¿no? Con la humildad de un trabajador y con el todopoderoso señor que todo creía que nadie lo iba a tocar, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. Creo que se genera también una empatía muy grande al ver el sufrimiento de la familia Cabezas. Recordemos que lamentablemente los papás de José Luis, Norma y José, ya no están con nosotros, y Gladys siempre dice, su hermana, que murieron de tristeza ellos. Claro. Su familia, su mujer, sus hijos que tuvieron que irse de la Argentina, digamos, una situación realmente dramática, y que tiene que ver con esto, lamentablemente, con la impunidad. Pensemos esto, ¿no? Este juicio, el caso se logró esclarecer en gran parte y se lograron condenas ejemplares a perpetua de los asesinos, pero después el desastroso accionar de la justicia argentina les redujo la condena y lograron salir en libertad cumpliendo una mínima porción de esas condenas a perpetua. Esto también es una señal de lo que, digamos, en definitiva queda como una gran deuda pendiente de la democracia argentina, que es el mal funcionamiento de la justicia, ¿no? Y vos fijate que el José Luis Cabezas presente, en los orígenes de Cabezas, sigue muy metido en el corazón de gran parte de la sociedad,
y en la memoria colectiva de todos, y sin embargo, aún así, el caso hoy está impune porque todos sus asesinos están libres, ¿no? Tal cual, lamentablemente. Gabriel, bueno, te agradecemos por haber estado aquí en Duro de Callar, ¿eh? Un lindo testimonio, una linda charla que tuvimos como para recordar a José Luis y para que permanezca, por supuesto, la memoria en los argentinos. Muchísimas gracias a vos, Quique, gracias por el recuerdo y gracias por el respeto de siempre también. Por supuesto. Gabriel Michi, periodista, amigo, compañero de José Luis Cabezas, pasaba por Radio de Plata.